Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del Grupo Oración Los Ángeles de Dios. Una vez más contentos de estar aquí con ustedes compartiendo esta reflexión en este 24º domingo del tiempo ordinario, en este domingo 16 de septiembre, domingo, día del Señor. Hoy estamos con gozo y con júbilo transmitiendo en vivo para todos ustedes en este cuarto Congreso Familiar Diocesano de la Renovación Carismática Hispana de Seattle, desde aquí, desde el Green River Community College en Arbor. Todavía hay tiempo, todavía hay muchos lugares para que vengas junto con toda tu familia a ver las maravillas que Dios puede hacer mediante de ti. Entonces, en esta reflexión de este domingo, les decía, hermanitos, que es el día del Señor, día de ir a encontrarse con Jesús en la misericordia, dejar y despojarnos de todo nuestro ser, agradecerle todo lo que nos ha dado en esta semana y una vez más llenarnos de la presencia de Jesús Eucaristía para alimentar nuestro espíritu, para seguir caminando de su mano. Y para esto, hermano, vamos a visitar el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 35. Y dice: salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dando la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio muy hermoso, vamos a meditarlo, vamos a tratar de ver cómo Jesús nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros, para así poder vivir y hacer que esta palabra se cumpla en nuestros días. Sale Jesús con sus discípulos, otra vez dice, iban sus discípulos, los siguen multitudes, Jesús caminando, y de repente Jesús se detiene y le hace esta pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Imaginémonos que hubo un gran silencio en tanta gente que lo seguía a Jesús y sus discípulos mirándolo fijamente a él, y él con una mirada tierna, una mirada amigable, diciéndoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y muchos le empiezan a decir, ellos contestaron, dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Veamos por qué confundirían a Jesús con Juan el Bautista. ¿Por qué la gente decía que era Juan el Bautista? Bueno, porque Jesús proclamaba con autoridad el Evangelio y proclamaba lo mismo que San Juan Bautista y decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado a ustedes, o el reino de los cielos está ya cerca de ustedes. Por eso tal vez mucha gente lo confundiría con Juan el Bautista, porque era un profeta que proclamaba con poder. A él no le interesaban los rangos que pudieran tener, ya sea un maestro de la ley, un fariseo, un sacerdote. Jesús a ellos mismos les enseñaba con autoridad. Por eso era lógico que lo confundieran con Juan Bautista. ¿Por qué lo confundirían con el profeta Elías? Bueno, por todas las obras, milagros y prodigios que Dios hacía mediante Jesús, porque Él era Dios. Entonces toda la gente decía: este es un profeta, Dios se manifiesta grandemente sobre él. Resucitaba a los muertos, le daba la vista a los ciegos, los cojos caminaban,
los mudos hablaban, eran signos visibles de un profeta, del elegido de Dios. Por eso era fácil confundirlo con Elías o también con alguno de los profetas. Y Jesús acepta eso de sus discípulos. Jesús dice, está bien, es fácil que me confundan con alguno de ellos, pues mi Padre se manifiesta en todos los profetas. Pero Jesús les hace una pregunta muy interesante a todos los discípulos. Y entonces dice, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí Jesús, yo siento que lo sacó de balance, quedaron un poco sorprendidos tal vez por la pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes que me han seguido por mucho tiempo, ustedes que han visto lo que yo puedo hacer, ustedes que me han visto orar toda la noche con mi Padre para pedirle su auxilio, para pedirle su consejo, para estar en comunión con Él. Ustedes que me han visto multiplicar los panes, que me han visto caminar sobre las aguas, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Yo me imagino, hermanos, que hubo un silencio sepultural ahí, que hasta una mosca se podía escuchar volar, porque todos quedaron sorprendidos por la palabra. Pero hubo uno solamente que dio la respuesta. Pedro es el único que le contesta, y tú le dices, Jesús, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice con firmeza que no conversaran sobre él. En otro evangelio, Jesús también le hace la misma pregunta, la misma narración, y Pedro es el que le contesta, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le contesta, bendito sea mi Padre, que no se lo ha revelado cualquier persona, porque a ti te lo ha revelado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayudaba a Pedro, a la cabeza, al escogido por Jesús, para ser la piedra de nuestra iglesia, el primer papa. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría con los demás? ¿Por qué no pudieron contestar los demás esa pregunta tan sencilla que Jesús le estaba haciendo a ellos? Y ahorita vamos a ver, hermanos, cómo esa pregunta tan sencilla puede volverse tan difícil. Si esa pregunta nos la hiciera hoy Jesús a nosotros, ¿quién soy yo para ti? ¿O quién dices tú que soy yo? Cuando empezamos a reflexionar esa palabra, también yo me quedé mudo. ¿Quién eres tú para mí, Señor? Porque yo digo con mi boca que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y que me has dado vida nueva en tu espíritu. Pero todavía caigo en el pecado. Todavía hago cosas que te ofenden. Todavía ofendo al prójimo. Todavía, Jesús, no te he reconocido como mi Señor. O todavía me faltan muchas cosas para dejar en tus manos para que me ayudes. Pero necesito tu espíritu para proclamarlo y seguir caminando. Hermano, esta pregunta en este día es bien interesante y es para todos nosotros. Jesús te está hablando en este momento al igual que me habló a mí. ¿Quién soy yo para ti? Y deberíamos hoy, antes de que termine este hermoso domingo que Dios nos regaló, cuando estemos en un espíritu de oración, agradeciéndole a Dios tanta misericordia que nos dio en este día, hacernos esta pregunta, pero meditarla con un espíritu sincero, decir, Jesús, ¿quién eres tú para mí? ¿Quién eres en verdad, Señor, para mí? Yo sé que eres mi Dios, mi Señor, pero hay tantas y tantas cosas que me separan todavía de ti, que no puedo dar ese testimonio que tú quieres que yo dé de ti. Dice el Evangelio, luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hace su primer anuncio de su pasión. Tal vez por eso la pregunta, ya se está llegando mi hora donde el Padre será glorificado, donde yo tengo que morir para la salvación del mundo, pero tengo que preguntarle a mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, y en el anuncio de su pasión, unos minutos antes, donde Pedro está ratificando a Dios como el Mesías, después Pedro, dice el Evangelio, que lo empieza a reprender.
Pedro lo lleva aparte y comienza a reprenderlo. ¿Por qué Pedro reprendería a Jesús? ¿Será que Pedro se había llenado de orgullo? ¿Será que Pedro, como Dios ya a Jesús le había dado la autoridad para hacer la piedra donde edificaría su iglesia? ¿Qué pasaría en esos momentos con Pedro? O simplemente Pedro, el amigo, el que amaba, el que quería a Jesús. Y Jesús le estaba diciendo que iba a tener que sufrir y que llegar a una cruz para poder darnos la salvación. Tal vez Pedro sintió dolor en su corazón y dijo, no, Señor, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes entregarte en una cruz. Tú tienes el poder para hacer muchísimas cosas más. Tú tienes el poder para, así como cambiaste nuestra mente de todos los que te estamos siguiendo, cambiar la mente de aquellos que te quieren hacer daño. ¿Por qué tienes que sufrir, Señor? ¿Por qué no hacemos el reino de los cielos que ya dijiste que está cerca de nosotros? ¿Por qué no lo fundas de una vez y todos vivimos como una comunidad alegre? Dice que Jesús se dio la vuelta y le dice, porque sus discípulos estaban cerca, y le dijo, apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Imagínense una vez más el asombro de Pedro. Pedro, yo siento que no tendría una mala intención de prevenirle a Jesús el sufrimiento, pero Jesús muchas veces nos dice a nosotros, conmigo estás seguro, conmigo caminarás sin vacilar, yo soy tu Dios, yo te sostendré, pero jamás Jesús nos dice que no tendremos que pasar el sufrimiento. Y ahí es donde entramos todos nosotros, porque al ser humano no le gusta sufrir. Y Jesús, al anunciar su pasión, nos dice lo que nosotros tenemos que pasar. Sufrimos cuando un ser querido se nos muere, sufrimos cuando un hijo está enfermo, sufrimos cuando las cosas no nos van bien y eso no nos gusta. Y muchas veces culpamos a Dios y actuamos como Satanás, porque estamos pensando que Dios es el que nos manda todo este castigo, esta enfermedad, este sufrimiento de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi hijo que se me murió. ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué permite esto? Y ahí, mis hermanos, al no aceptar la voluntad de Dios, al no aceptar de que Jesús nos dijo que no somos de este mundo, que algún día estamos aquí y otro día tenemos una misión, llegar a donde está Dios y gozar de su gloria eterna. ¿Por qué no nos gusta el sufrimiento? ¿Por qué no aceptamos su voluntad en vez de pensar que Dios nos está mandando algo? Apártate de mí, Satanás. Fíjense lo que Jesús le dice a Pedro. Yo meditaba, ¿por qué no le dijo, apártate de mí, Pedro? Porque Jesús miraba cómo el enemigo, que es el enemigo de nuestra salvación, trabaja por medio de nuestros pensamientos. Pedro recibió un dardo envenenado y lo sacó por su boca y le decía, empezó a reprender a Jesús. Jesús, sabiendo la obra del enemigo, le dice, apártate de mí, Satanás. Jesús le estaba hablando lo que estaba dentro de Pedro en esos momentos. No era a Pedro el que le estaba reprendiendo. Jesús reprendió un espíritu impuro que estaba manipulando en esos momentos a Pedro. Y hoy, mi hermano, yo te hago esa pregunta. ¿Cuál es el espíritu que te manipula a ti en tu vida? ¿Eres de esas personas como Pedro que se deja manipular y miras alrededor que tienes una comunidad que está luchando por una salvación, por estar cerca de Jesús? ¿Cuál es el espíritu que te guía? ¿Te dejas guiar por el Espíritu Santo y los acompañas, los apoyas? ¿O eres aquellos que les pone apodos, que los critica, que habla mal de ellos, que les dice, mira a estos hipócritas lo que andan haciendo? ¿No te das cuenta lo que ha dicho Jesús aquí? ¿Quién soy yo para ustedes? Hay personas que están reconociendo a Dios como su Señor, su Salvador, y que están en un proceso de conversión, de cambio. Y tú, si te dejas influenciar, estarás actuando como Satanás. Porque tú irás siempre en contra de ellos y muchas veces los quieres apartar hasta de su misión, con palabras
bonitas se puede saber, como le decía Pedro, con palabras suaves. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto aquello? ¿Por qué brincas? ¿Por qué bailas? ¿Por qué lees tanto la Biblia? Ahí estamos actuando como Satanás, porque no nos dejamos llevar por los pensamientos que el enemigo nos está poniendo, y no dejamos que aquellos que por su fe de ellos y su conversión, ellos van a ser el puente para que algún día nosotros podamos llegar a disfrutar la grandiosa riqueza que Jesús nos ha dejado en su iglesia. Por medio de ellos tal vez van a ser un instrumento de nosotros podamos llegar más fácil a Jesús. Y a veces nosotros actuamos como Satanás. Después Jesús nos dice algo muy hermoso. Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente, porque a Jesús lo seguía muchísima gente, y les dijo: el que quiera seguirme. Jesús abre una puerta grandísima, porque recordemos que Él escogió nada más a 12. Aquí Jesús le está diciendo algo muy importante a todos los que lo estaban siguiendo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Muchas veces el renunciar nosotros mismos es renunciar a tu comodidad, a lo que te gusta, a lo que tú deseas hacer lejos de la iglesia. Renunciar a Jesús es decir: este día está bien hermoso, este día quiero descansar, no quiero hacer nada porque tuve una semana llena de trabajo. Renuncia a ti mismo, levántate y ve y glorifica el nombre de Dios en la Santa Iglesia. Pero es que este día la comunidad tiene un retiro, yo no quiero ir porque estoy cansado. Renuncia a ti mismo y ve y apoya a tu comunidad en los retiros. Hoy me avisaron que un hermano del trabajo está enfermo, tuvo un accidente, está en el hospital. Quisiera ir a visitarlo, pero está bien bonito. Hoy va a jugar el América con las Chivas, ahí después le llamo. Renuncia a ti mismo y ve y visita a tu amigo, y así estarás glorificando a Dios. Así estarás siguiéndolo con obras. Pues en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 18 nos dice, y nos habla de la fe, que es una fe sin obras. Muchas iglesias protestantes dicen que si tú hablas de una fe, que si tú tienes fe eres salvo, y eso es mentira. Santiago nos lo aclara aquí perfectamente en esta carta. Una fe sin obras es una fe que no sirve. Por eso, mi hermano, primero debemos de hacernos la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Después meditar cómo yo actúo como Satanás en contra de aquellos que están siendo instrumentos de Dios, o mismos servidores que estamos en el servicio poniéndole el pie a otros servidores que están creciendo más en gracia que nosotros. También actuamos como Satanás. Y lo último, pensar y meditar cómo está mi fe con obras, que Santiago me acaba de decir que una fe sin obras no sirve para nada. Hermanos, esperamos que esta reflexión haya llegado a tu corazón, que disfrutes este domingo, Día del Señor, con toda tu familia, que te regocijes en la presencia de Dios, y que vayamos con la bendición del sacerdote a llevar esa misión, que es llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen, que no saben del amor de Jesús. Que tengas un bendecido día en el nombre de Jesús. Te mando saludos y bendiciones. Hasta la próxima.